Ahora sí que vamos a hablar de un tema más serio, vamos a hablar de los matrimonios forzados y de las mutilaciones genitales, un tema que parece que no nos toca de cerca, pero en este mundo multicultural, en esta realidad multicultural que vivimos, estos casos están mucho más cerca de lo que podamos pensar. Para hablar de este tema tenemos a una especialista, a Fátima Cisneros Ávila. Ella es miembro del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga y hay muchísimas más cosas, por eso traigo las chuletillas, Fátima, para no olvidarme de ella. Pero antes de decir tu perfil profesional y académico, sí que quiero darte las gracias públicamente, porque igual que mi grupo de primero de Historia del Arte son mis condicionales y me siguen a todo lo que hago, Fátima es de esas personas, es de esas compañeras a las que les propone algo y siempre te dice que sí. Ha formado parte del primer ciclo de ciberviolencia, un convenio que tenemos con la Diputación de Málaga, un aula de formación abierta en MUMA, y ella estaba en ese primer ciclo, ha dicho que sí, igual que ha dicho que sí al primer curso de experto en agentes del Plan de Igualdad de la Universidad de Málaga, formando parte de su claustro docente. Es decir, es esas compañeras que sabe que si la llamas te va a decir que sí. Y entonces eso da una tranquilidad y una alegría, y no podríamos hacer nada en este vicerrectorado de Igualdad, desde la Unidad de Igualdad, sin el compromiso de compañeras tan comprometidas como tú, Fátima, así que muchísimas gracias. Y para quienes no la conozcan, pues decirle que, lógicamente, Fátima, aparte de miembro del Instituto de Investigación en Género e Igualdad de la Universidad de Málaga y HUMA, es también profesora de la Universidad de Málaga, concretamente profesora en Derecho Penal. Ella fue beneficiaria de una beca de formación de profesorado universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es autora de diversas publicaciones sobre derecho penal y multiculturalismo, comportamientos culturalmente motivados, los delitos de matrimonio forzado y mutilaciones genitales femeninas y violencia de género. Ha realizado muchísimas estancias internacionales en centros de reconocido prestigio, pero como no se habla bien inglés, les diré que fundamentalmente en Alemania y Suiza es donde ha estado Fátima Cisneros, y también en instituciones de reconocido prestigio también en España, como el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha participado en diversos proyectos de investigación del Plan I+D del Gobierno de España y en numerosos congresos y seminarios de carácter nacional e internacional. Sus líneas de investigación principales, como bien se titula la ponencia que nos va a impartir, están referidos al derecho penal, diversidad cultural, la relación entre feminismo, multiculturalidad y violencia de género y derecho penal antidiscriminatorio. Así que, querida Fátima, tiene la palabra. Un aplauso para ella, por favor. Yo me voy a quedar de pie, si no hay... Bueno, buenas tardes ya casi a todas y a todos. En primer lugar, como siempre corresponde en este tipo de eventos, hay que empezar dando las gracias y sobre todo quiero dar las gracias a Milagro por su amable presentación. Milagro, digo que sí, seguiré diciendo que sí a todas las cosas que me proponga siempre que contéis conmigo. Y quiero dar las gracias también al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social por dejarme estar en este acto hoy, además tan importante, ¿no?, en el que estamos reivindicando, pues bueno, poner fin, ¿no?, a los efectos de ese patriarcado y a los efectos, ¿no?, que tiene su manifestación más grave en la violencia de género. Para mí también es un honor estar hoy aquí en nombre del Instituto de Estudios de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, y espero, ¿no?, que resulte interesante y más que, ¿no?, y os pueda resultar en algún sentido útil mi intervención. Yo hoy, como versa el título de mi intervención, voy a exponer cómo nuestro ordenamiento jurídico se ha enfrentado a formas de violencia de género, como los matrimonios forzados o las mutilaciones genitales femeninas. Estas dos formas de violencia de género suponen quizá una de las representaciones más duras, más crudas, más graves de todo lo que ha expuesto maravillosamente Carlos, ¿no?, que me ha precedido, de todo ese efecto del patriarcado, de ese efecto que tiene la dominación sobre la mujer, que va desde controlar su aspecto físico, su sexualidad, su elección de con quién contrae o no contrae matrimonio. Ante esas formas tan crudas de violencia de género, ¿no?, que son la manifestación más grave de ese patriarcado, tenemos que reaccionar. Nuestro ordenamiento jurídico tiene que dar una respuesta. Tenemos que decir qué hacemos cuando nos encontramos con un caso de estas características. Pues bien, antes de meterme, ¿no?, yo soy jurista, antes de meterme en faena para contaros
cómo se regula nuestro Código Penal, qué es lo que ha hecho nuestro legislador para perseguir y castigar estos hechos. Pasamos, por favor. Hay que empezar aclarando conceptos, porque a todos nos suena, ¿verdad?, que son las mutilaciones, los matrimonios forzados, pero creo que puede ser interesante profundizar un poco en cuáles son los rasgos principales de estos dos delitos que yo os traigo hoy aquí. Pasamos, por favor, la diapositiva. En primer lugar, me voy a referir a la mutilación genital femenina. En un primer acercamiento la podemos definir como ese procedimiento por el que se produce la alteración o la lesión de los órganos sexuales femeninos sin que exista ninguna causa médica que lo justifique. Esta es una aproximación general, pero la mutilación genital femenina podemos decir que tiene tantas formas de realizarse prácticamente como comunidades o sociedades en las que se practica. No tenemos una única forma de llevarla a cabo, sin embargo, desde 2008 la Organización Mundial de la Salud, en un intento, ¿verdad?, por hacer una clasificación de qué formas de mutilación genital femenina tenemos, estableció 4 categorías que van desde aquella que es menos lesiva, que supone, ¿no?, en muchos casos pues, alguna incisión en la zona del clítoris o alguna excisión que ya va pasando a labios mayores, labios menores, hasta la forma más grave en la que se manifiesta la mutilación genital femenina, que es lo que se conoce como la mutilación faraónica o la infibulación, que es prácticamente coser toda la parte de la vagina, dejando únicamente un orificio para por el que puede salir pues, bueno, todo la menstruación, y únicamente ese orificio es el que se le deja a la mujer, cercenando el resto, los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Nos movemos en este marco de tipologías, pero como digo, la forma en la que se practica esta mutilación varía en función de prácticamente cada comunidad. Y no solo varía también la forma, también varía la edad. Se practica desde niñas con 3, 4 años hasta niñas que se les realiza la mutilación justo antes de llegar a la pubertad. Por lo tanto, también varía la edad en la que se realiza. Lo que no varía, y podemos decir que eso se mantiene inalterable, es el efecto que tiene esta mutilación y el fin que tiene esta mutilación genital. Los efectos yo creo que no es muy difícil imaginarnos, ¿verdad?, tanto a nivel físico como a nivel mental, los efectos que pueden tener alguna de estas prácticas sobre una niña o sobre una mujer joven. El fin que tiene la mutilación genital tampoco es muy difícil de imaginar. La mutilación genital es una forma de controlar la sexualidad de la mujer, de eliminarle, ¿no?, una de las facetas de la personalidad, que es el ejercicio de la sexualidad, el placer. Si eliminamos la posibilidad de placer, también controlamos el cuerpo de la mujer, ¿no?, ese cuerpo que al final pues, acaba siendo siempre un instrumento para el control y el ejercicio de la dominación. Las razones de esta práctica también varían en función de la comunidad en la que nos encontremos. Se aluden razones, ¿no?, rituales de acceso a la comunidad, rituales de alcanzar la madurez o alcanzar, ¿no?, pasar de la niñez a la edad adulta. Sí que es verdad que hay que, y quiero decirlo aquí, en muchos casos se vincula la práctica de la mutilación genital femenina con ciertas religiones, ¿verdad?, estigmatizando también, por ejemplo, se la vincula al Islam. Hay que decir que no hay evidencia de que exista ninguna vinculación entre esa práctica y esta religión, porque muchas veces se usa para estigmatizar también a quienes pertenecen a esa religión. No hay ninguna base religiosa, no tenemos ningún texto que nos diga que tiene raíz en esa religión, pero sí que tiene una base cultural porque se realiza en comunidades como parte, en muchos casos, de rituales de integración dentro de la comunidad de las niñas, como un ritual, ¿no?, dentro de esos grupos. Pasamos. La mutilación genital supone, por su propio sentido, por su propio contenido, una forma de violencia de género. Y así lo dicen también las cifras, ¿no? No sé si se ve porque está un poco cortado, pero traigo cifras de UNICEF en las que nos dice que hay 200 millones de niñas que han sufrido ya mutilación genital en el mundo, que se practica en 30 países de más de 3 continentes diferentes, que hay 3 millones de niñas que cada año están en riesgo de sufrir esa mutilación genital femenina. Por lo tanto, no solo por el sentido de esta práctica, sino también por su magnitud,
tenemos que intervenir sobre ella, tenemos que preocuparnos y ver cómo atajamos esta práctica. Pasamos, por favor. Vamos a detenernos ahora en matrimonio forzado. El matrimonio forzado, nuevamente, tenemos una definición que hablamos de un matrimonio en el que uno o los dos cónyuges se someten a la unión por medio de intimidación, por medio de violencia, es decir, no acceden voluntariamente a esa unión. Los matrimonios forzados, al contrario de lo que ocurre con la mutilación genital, no los vinculamos únicamente a las mujeres, porque hay, sobre todo, niños que muchas veces son víctimas de estos matrimonios forzados, pero sí que por el porcentaje de mujeres que son víctimas, por el instrumento del matrimonio forzado para dominar a la mujer, podemos decir que constituye también una forma de violencia de género. Pasamos, por favor, a... Tenemos nuevamente cifras que nos da UNICEF, que nos habla de 12 millones de niñas y mujeres que cada año son obligadas a casarse, de 60 millones de mujeres ya en el mundo entre 20 y 24 años que han sido obligadas a casarse y, por lo tanto, la magnitud de esta realidad, el impacto que tiene sobre las mujeres nos sirve para fundamentar que, obviamente y sin duda, se trata de una forma de violencia de género. Además, estos matrimonios forzados muchas veces son la puerta a otra forma de violencia. Casamos a las niñas mediante violencia o a las mujeres mediante violencia o intimidación para posteriormente proceder a una explotación sexual, a agresiones de carácter físico. Es decir, muchas veces son la puerta, como os decía, a otra forma de violencia. Pasamos, por favor. Por lo tanto, tenemos matrimonios forzados y mutilaciones genitales femeninas como dos formas de violencia de género con un fuerte impacto de género, pero además vinculado a la identidad cultural. Es decir, en muchos casos estas prácticas se producen en el seno de comunidades como manera de entender el mundo, como manera de desarrollarse dentro de esa sociedad, y este vínculo con la identidad cultural, como veremos más adelante, es importante a la hora de establecer una persecución penal, porque va a tener eficacia en esa persecución penal, que yo os hablaré un poquito más adelante. Pasamos, por favor. Por lo tanto, tenemos mutilaciones genitales femeninas y matrimonios forzados, indudablemente, como formas de violencia de género que atentan directamente, contra los derechos más fundamentales de las mujeres. Y eso ha tenido un impacto directo en la regulación internacional. Nuestros organismos internacionales, Naciones Unidas, Consejo de Europa, se han preocupado en regular y en exigir la persecución de estas formas de violencia de género. Os traigo algunos ejemplos de estos textos internacionales. Pasamos, por favor. En primer lugar, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por Naciones Unidas en el 79, en el que ya en su artículo 16 establece que hay que regular la libertad de acceso al matrimonio, hay que regular la libertad de elegir con quién te unes o no te unes en matrimonio, y por lo tanto ya me está poniendo el acento sobre la prohibición de esos matrimonios forzados. Pasamos a continuación. También tenemos en el año 93 esta Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que específicamente en su artículo 2 me recoge la mutilación genital femenina como una forma de violencia de género. Vemos, por lo tanto, cómo nuestra regulación internacional desde el 79 y de manera progresiva se va preocupando por estas dos formas de violencia de género. El culmen de esta preocupación en el ámbito internacional por los delitos de mutilación genital femenina y de matrimonio forzado lo encontramos en la aprobación del Convenio de Estambul. Pasamos, por favor. Este convenio del Consejo de Europa, aprobado en 2011, me recoge de manera expresa, tanto en los artículos 37 como 38, la necesidad de que los Estados adopten medidas para perseguir tanto matrimonios forzados como mutilaciones genitales femeninas. Ahora veremos si efectivamente nuestro legislador ha hecho caso y ha trasladado estas dos figuras delictivas que se nos pide desde el Convenio de Estambul a nuestro ordenamiento penal. Pasamos. Hemos visto que desde el año 79 el ámbito internacional se ha preocupado por las mutilaciones genitales, por los matrimonios forzados. Le ha dicho a los Estados, oiga, usted como Estado regule estas figuras delictivas, haga algo, establezca alguna decisión de política criminal y persiga y erradique estas prácticas. Yo os decía, desde el 79 tenemos esta preocupación. Sin embargo, ¿por qué en mi ponencia os hablo de nuevas formas de violencia de género?
Pues bien, cuando yo hablo de nuevas formas de violencia de género, me refiero a que estas nuevas formas o estas formas de manifestación de la violencia de género son nuevas dentro del contexto español. Hasta hace poco más de una década no se hablaba de matrimonios forzados en España, no se hablaba de mutilaciones genitales femeninas en España, porque no se daban en nuestro territorio. Digamos que para nuestro ordenamiento jurídico podríamos decir, entre comillas, que no era un problema, no teníamos esos hechos dentro de nuestra sociedad. Pero ¿qué ocurre? Avanzamos. El incremento de la inmigración en las últimas décadas, la diversidad que trae esa inmigración provoca además, pasamos por favor, provoca además que España se convierta en una sociedad multicultural. Prácticas que hasta hace muy poco nos resultaban desconocidas, ¿verdad? Yo creo que los más mayores podemos decir que hace unos años no se hablaba de matrimonios forzados, no se hablaban de mutilaciones genitales femeninas, pero la multiculturalidad que ha llevado aparejada, ¿no?, la llegada, que siempre se tiene que valorar de manera positiva, de personas provenientes de distintas sociedades, ha convertido a España en una sociedad multicultural y, por lo tanto, en la aparición de nuevas conductas dentro de nuestro territorio que son penalmente relevantes. Y claro, cuando en nuestro territorio tenemos una conducta que atenta contra algún bien jurídico de nuestro ordenamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acudir al Código Penal, realizar una intervención desde este Código Penal para intentar castigar, erradicar, prevenir estas mutilaciones genitales femeninas o los matrimonios forzados. ¿Cuál ha sido la decisión del legislador? Pues bien, tanto en el ámbito de las mutilaciones genitales femeninas como en el de los matrimonios forzados, nuestro legislador ha tomado la decisión de incorporar dentro de nuestro Código Penal dos delitos específicos: el delito de mutilaciones genitales femeninas y el delito de matrimonio forzado. Esto no quiere decir, porque claro, me diréis, bueno, si en 2003 se introduce en el Código Penal el delito de mutilaciones genitales femeninas, ¿qué pasaba antes? ¿Que no se podía perseguir? No. Antes teníamos nuestro delito de mutilaciones genéricas, nuestro delito de lesiones de mutilación de un órgano principal, por medio del cual podríamos castigar estas conductas. Pero nuestro legislador, recogiendo un poco la línea del ámbito internacional, decide introducir un delito específico referido específicamente a la mutilación genital. Y esto lo hace en 2003 a través de esta ley que introduce en el artículo 149.2 el delito de mutilación genital. Nos dice: el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. El legislador tiene presente esto que yo os decía hace un momento, que la mutilación genital no se produce de una única forma. Tenemos distintas maneras de realizarse. Por lo tanto, esto lo recoge en este delito. Será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Me voy a quedar solo con esta primera parte. Hay algunas cuestiones que nos llaman la atención de cómo el legislador introduce este delito. Yo os he dicho, la mutilación genital es una forma de violencia de género. Sin embargo, cuando me redacta el tipo penal, no me tiene en cuenta, no me introduce el adjetivo femenino. Su preocupación por la violencia de género, su preocupación por perseguir esta forma que de manera específica afecta a las mujeres, no la traslada al ámbito penal. Se queda en una formulación neutra y no contempla este carácter femenino de la mutilación. De la misma manera que tampoco tiene en cuenta los efectos que tiene esa mutilación, porque la mutilación genital no es solo una lesión física. La mutilación genital lanza un mensaje también y afecta a la dignidad propia de la mujer. Le está diciendo: tú vas a ser controlada, tu sexualidad me la he cargado con esta mutilación, afecta a la propia dignidad de la víctima. Sin embargo, si nos vamos a la pena, el legislador le ha puesto la misma pena, esta pena de 6 a 12 años, que a una mutilación, si a mí, por ejemplo, me cortan la mano. Obviamente el efecto, la lesividad de esta mutilación genital va un poco más allá de esa lesión física y eso no lo ha tenido en cuenta el legislador español. Por lo tanto, nos podemos plantear si esa preocupación por la violencia de género que plasma en el preámbulo de la ley de manera efectiva lo ha llevado a ese artículo 149.2. En cualquier caso, valoramos, ¿no?, de una manera positiva la necesidad de tener este delito dentro de nuestro Código Penal. ¿Qué ha pasado con los matrimonios forzados? Pasamos.
Pues bien, los matrimonios forzados tardaron un poquito más en llegar al Código Penal. La mutilación fue en 2003, mientras que el matrimonio forzado tuvimos que esperar hasta 2015. Nuestro legislador nuevamente hace una argumentación en el preámbulo de la ley y me dice que en la lucha contra la violencia de género, contra las formas más crueles de discriminación de la mujer, pues introduce en el Código Penal el matrimonio forzado. Ocurre igual que con las mutilaciones. Antes de este delito, si una mujer o un hombre era obligado a casarse, se podía castigar. Obviamente, teníamos delitos de coacciones, delitos de amenaza, pero nuestro legislador dice, voy a poner este delito específico porque así refuerzo la lucha contra esta forma de violencia de género y me crea este artículo 172 bis del Código Penal donde se persigue pues, con intimidación grave o violencia, compela a otra persona a contraer matrimonio y lo castiga con una pena de 6 meses a 3 años y 6 meses o bien con una pena de multa. Todas las reflexiones que os he realizado sobre el delito de mutilaciones genitales femeninas las podemos trasladar aquí. Nuevamente no vemos el componente de género, ¿verdad? No tenemos ninguna referencia a ese carácter discriminatorio que tienen estos matrimonios forzados. La diferencia penológica entre unas coacciones o unas amenazas que pueden dar lugar a un matrimonio forzado tampoco existe, le asigna la misma pena, no castiga de una manera más grave estos hechos que sin duda no solo afectan a la libertad, sino a la propia dignidad de la mujer, que le está diciendo tu objeto, te vas a casar con quien yo quiera porque te voy a controlar como una mercancía. No lo está desvalorando tampoco. Junto con la introducción de estos dos artículos en el Código Penal, nuestro legislador hace otra modificación importante. Hay que decir que tanto los matrimonios forzados como las mutilaciones genitales femeninas muchas veces se producen fuera de España. ¿Por qué? Porque me llevo a la niña, aprovecho unas vacaciones, la mutilo en el extranjero y cuando vuelvo a España la niña vuelve mutilada. O me la llevo al extranjero y cuando vuelve la niña vuelve casada con un señor al que la he obligado a unirse en matrimonio. ¿Qué pasa? Pues que el Código Penal no podía perseguir delitos que pasaban fuera de nuestro territorio. El legislador tiene esto en cuenta e introduce una modificación en la Ley de Justicia Universal que permite perseguir estos delitos aunque se produzcan fuera de nuestro territorio. Por lo tanto, nos armamos de una serie de instrumentos, de estos dos artículos, de la reforma de la Ley de Justicia Universal y podemos decir, ¿verdad?, que ya estamos preparados para erradicar estas formas de violencia de género. ¿Pasamos? Sin embargo, aunque yo soy penalista, yo siempre me planteo si el derecho penal es suficiente, si es del todo adecuado y si es del todo eficaz. Es necesario, tenemos que tener la persecución de estos delitos en nuestro Código Penal. Eso por supuesto, pero es bastante. ¿Pasamos? Podemos decir, en primer lugar, que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Pues porque el derecho penal, por mucho que yo tenga estos dos artículos maravillosos en el Código Penal, no llega a todas las cifras de esta forma de violencia. Y os voy a hablar del caso, por ejemplo, de los matrimonios forzados. Hace unos años, hablando con una mozo de escuadra de una unidad especial que existe en Cataluña sobre los matrimonios forzados, me decía, Fátima, las mujeres muchas veces no son conscientes, no denuncian porque no son conscientes de que han llegado o de que son víctimas de ese delito. Tenemos conocimiento de un caso de matrimonio forzado porque en ocasiones a raíz de otro delito del que esa mujer ha sido víctima, como una agresión física por parte de su pareja, nos llega a comisaría y en el relato del hecho, en el relato de lo que le ha pasado, se cuela la frase de desde que me obligaron a casarme con él, yo sabía que esto no iba a ir bien. Y salta la alarma. Ella asume que ese obligarla a casarse con él era la forma de proceder para realizar ese matrimonio. No son conscientes, no asumen que son víctimas de esos delitos. Por lo tanto, por mucho que yo me lleve ese artículo al Código Penal, no es suficiente. No llegamos a la cifra de esos delitos, no podemos tener conocimiento de ellos. Tampoco es adecuada o tampoco es del todo adecuada. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos ese discurso que se ha tenido de hay comunidades que son salvajes porque realizan esta práctica. Estas prácticas tenemos que erradicarlas. Muchas veces ha tenido unos efectos estigmatizadores sobre los propios colectivos, porque el Código Penal
no solo lleva a la gente a la cárcel, el Código Penal también señala y señala colectivos. Y esa tipificación expresa muchas veces ha tenido un efecto estigmatizador. Y también de clandestinizar las prácticas. Si yo escucho ese discurso, está prohibida la mutilación genital, ¿qué hago? Me llevo a la niña fuera, realizo el matrimonio fuera y en muchos casos dificulta incluso más la persecución. Y por último, no es del todo eficaz. ¿Por qué? Pues porque, yo os decía, la práctica de la mutilación genital o el matrimonio forzado tiene una base cultural. En muchos casos forma parte de cómo se desarrolla la vida dentro de una propia sociedad. Si yo llevo al Código Penal una prohibición, la prohibición no va a cambiar la manera de desarrollarse las relaciones dentro de una comunidad. Yo ese Código Penal, esa prohibición, la tengo que acompañar de una vía preventiva. Tengo que trabajar, como os pongo ahí, desde el propio grupo y además desde las propias voces de las mujeres. Yo hoy aquí incluso me siento, ¿no?, un poco, no avergonzada, pero sí un poco cohibida de hablar de los efectos de las mutilaciones genitales o de los matrimonios forzados sin tener yo la voz para hablar realmente de los efectos. Solo las mujeres de las propias comunidades van a poder tomar la palabra y van a poder colaborar en el trazado de esas estrategias preventivas. Y esto ya se está haciendo desde Médicos del Mundo, desde muchas organizaciones que están trabajando con las propias mujeres, porque la prohibición, el Código Penal, se nos queda en papel mojado si yo no acompaño, si yo no trabajo la sexualidad, si yo no trabajo la propia libertad de las mujeres y si no lo hago además desde las propias comunidades. Por lo tanto, finalizo esta intervención un poco diciendo que la estrategia penal es relevante, es necesaria, pero es insuficiente si yo no la acompaño de una serie de medidas que ataquen la raíz de estas conductas y que trabajen desde dentro, dándole la voz también a las mujeres, que son las únicas, ¿no?, que van a poder dar un auténtico testimonio de cómo eliminar estas prácticas. Muchas gracias y que sigáis disfrutando del evento.